Yeah, 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 yeah. Alright, alright. Alright, alright. Yeah, yeah, Señoras y señores, mi nombre es David Shabani y estos son los New Leopards. Yeah, 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 yeah. This world needs me, yes, this world needs me. But somehow my pops told my mama that he didn't. And still I never folded, my mind state is golden. Now cousins I never met trying to join me cause we winning. But not to Marcus, totally departed. We gotten so far, hard to see where it started. As long as it's all blood, then it's all good. Judge uttered my government name, then we all stood. Cause by my mama crib, tell me that they all hood. My mom's in a mansion, as we all should. So down with that fake thuggin' mine. They buggin', I was in Mexico City, mine. They muggin', victims of ultra-capitalist racist societies. Brother said erase it, replace it, it's too inspiring. Nobody cares about the classism, modern day fascism. Keep it to cashism, gassing them. Disseminated on this journey. Why my mama money for immigration attorneys? I'm invadable, learning, intimidated. Your group is... Tu grupo son los New Leopards. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? ¿O qué significa? Sí, significa algunas cosas, así que leopardo, al igual que en Estados Unidos tenemos un águila, en el Congo es un leopardo. Y la razón por la que es Nu, N-U, es porque es nubio. Así que también es como somos negros, es música negra, banda negra. Así que es una fusión de influencias africanas y una cara africana, pero es un nuevo hip hop negro, música americana. I mean, but new edition, Bobby Brown without the sniffle. So pray for Lovato, pray for Lamar Odom, and drug dealers too. My guilt, we all owe them. Cause y'all chose to expose the lifestyle, self-flows so crack wild. Years was thrown out while trials legalized. We would never legalize people. They say we got free, but hardly legalize people. We gotta do it behind they back like they people. I'm looking to the future, tinted windows on my day. Just gave my cousin P another 3. He ain't even make it out that motherfucker free. Homie died in prison, mama never got to see the son again without them shackles tugging on his feet. They just gave my cousin P another 3, but he ain't even make it out that motherfucker free. So every time I'm chilling at the crib, I'm about to sleep. I thank God a system never really got to me. I had to tell my brother dream of regime changes, needed clean things for brothers who never seen changes, never seen. I moved to Texas from Quebec. Me mudé a Texas desde Quebec, así que no hablé inglés durante los primeros años de mi vida, hasta que tuve como 9 años. Y así me hizo casi obsesionarme con el idioma inglés. Leía mucho y reescribía lo que estaba leyendo. Estaba escuchando rap, por supuesto, y luego no podía entender nada de eso, así que empecé a reescribir lo que decían los raperos. Y llegó a un punto en el que evolucionó tanto hasta el punto que pensé, puedo hacerlo yo mismo. Así que escribí mis propias letras a una edad muy temprana. Le rapeaba a mis hermanos y me decían, eso es basura, llévate eso para allá. Y creo que tener esa educación me hizo concentrarme en ser impresionante cuando rapeaba. Así que eso es realmente lo que me metió en el mundo de la música rap. Another 3, but he ain't even make it out that free. So every time I'm chilling at the crib, I'm about to sleep. I thank God the system never really got to me. I had to tell my brother drink. I had to tell my brother drink. Hey, I had to tell my brother drink. Tell my brother drink. All right. Crecí en Dallas, Fort Worth, Texas la mayor parte de mi vida, pero me mudé a Texas desde Montreal cuando era muy joven. Nací en Francia, luego nos mudamos a Canadá y luego salimos a Texas. Mi familia son inmigrantes congoleños, así que naturalmente nos trasladamos a espacios francófonos. Sin embargo, en el tiempo que viví en Dallas, todos los veranos volví a Canadá, así que siempre me he sentido en parte canadiense, en parte tejano, pero más tejano en estos días, por supuesto. Y creo que todo este movimiento, de la manera en que me crearon, definitivamente ha agregado mucha diversidad a mi música.
creo. Escucho mucha música diferente, pero también un montón de hip hop diferente. Creo que hay mucha diversidad en el hip hop que la gente podría no notar. Ya sabes, cuando me mudé a Texas, mi hermanastro, al que acababa de conocer, así que ahora es mi hermano, pero me estaba mostrando música que mi otro hermano nunca me mostró. Música del sur como 8Ball y MJG, Outkast, eso fue, ya sabes, me encontré con ellos por primera vez. UGK, por supuesto, Swishahouse, ese era un espectro completamente diferente del hip hop con el que no estaba realmente familiarizado. De vuelta en Canadá, todo es hip hop neoyorquino. Ya sabes, todo es Wu-Tang. Ya sabes, todas esas cosas sucias. Así que creo que eso me dio un equilibrio en términos de hacer música, pero también ser africano, congoleño en particular, ya sabes, es un país y un continente muy rico musicalmente, pero un país en particular. Así que mientras crecía, escuchaba mucha música gospel estadounidense, pero también música gospel congoleña. Y así casi todos mis tíos o padres congoleños que se mudaron a los Estados Unidos escuchan mucha salsa cubana, música colombiana, música puertorriqueña. Es como si tuviera una especie de fusión entre la rumba y la rumba congoleña y por supuesto la rumba cubana. Y estar rodeado de toda esa música creo que es lo que me ha apasionado por la música. Pero creo que me pongo muchos oídos diferentes a la hora de escuchar los diferentes estilos. ¿Cómo te sientes acerca de la escena del hip hop en Austin ahora? Sí, así que me mudé a Austin en el 2015 y recuerdo que en el 2015 no había locales grandes, buenos y respetados que realmente acogieran a raperos locales o artistas locales de hip hop. No había muchos, tal vez uno que otro, pero como cuando digo buenos locales, todos los locales son buenos y tienen su propio elemento, pero quiero decir como los grandes que tienen shows con boletos y artistas de gira que vienen y tienen una taquilla y todo eso, cuentan con sala verde, como el tipo de lugar como Mohawk, Empire, Emos, Come and Take It Live, ACL Live, Moody, realmente no tenían shows de hip hop locales o artistas de hip hop locales que realmente hicieran lo suyo ahí. Y eso fue en el 2015. Así que ahora estamos en el 2024 y he visto la transición. He visto el crecimiento y respeto por el hip hop que tiene la ciudad. Así que no significa que seamos vistos de la misma manera que algunos de estos artistas de country o artistas de blues o blues country, pero hoy en día se puede ver artistas locales haciendo lo suyo en un gran lugar. Tocan Empire muy a menudo y así ha cambiado definitivamente. Y cuando ves que ha crecido en términos de visibilidad, ha crecido ahora, estás viendo, hay muchos buenos raperos que están sacando buena música. Hay muchas bandas de rap que están sacando buena música en Austin, con sede en Austin. Se van de gira por el mundo y vuelven. Y mencionaste a Black Odyssey, y ese es el ejemplo número uno. Este es un grupo de hip hop propio de Austin, Texas. Y están haciendo lo suyo, se están haciendo respetar. Y hay más de eso aquí en Austin. Creo que gracias a ellos y gracias a Black Elect también, ellos hacen lo suyo. Y creo que Black Pumas experimentan con algunos estilos y sonidos diferentes. Creo que está atrayendo más ojos aquí. De la misma manera, hay muchos trajes que llegan a Austin para ver realmente quién más tiene algo bueno. Y creo que eso es algo bueno porque somos la capital mundial de la música en vivo. Y el hip hop es la forma de música más respetada, o no respetada, pero la más popular del mundo. Y de alguna manera no se exhibe tanto hip hop. Ya sabes, no tendría sentido como aquí es donde vas a ver hip hop, entonces. Sí, así que creo que está ocurriendo más de eso, y eso es lo que pienso. Me hace feliz ver los cambios, me hace sentir que me enorgullece ser parte del movimiento, pero sí creo que hay algunos pasos más que podemos dar para consolidarnos realmente en la capital mundial de la música en vivo. Yeah. Yeah. All right. I'm not really worried about it. As soon as I heard about it, yeah, I know I would've. I'm not really worried about it. No. I'm not really worried about it. No. Soon as I had heard about it. No. I knew I wouldn't worry about it. You can't get me hurt about it. No. 'Cause I'm not really worried about it. No. Don't you say a word about it. 'Cause
I'm not really worried about it. I'm a son of Selassie, part of Luka Doncic, part of Luka Brasi with a cool hand, got a cool tan in Lubumbashi. My niggas used to run up on niggas in Kawasaki's, North Texas by the Cherokee and Apache. After dinner, baby, I'ma need myself a coffee. The thing is, Lo que pasa es que aquí en Austin, para subirse a los escenarios tienes que tener una banda. Y una vez que llevas a la banda a los escenarios, entonces comienzas a obtener un poco más de reconocimiento. La gente te va a ver más lugares y luego pueden escuchar tus canciones y entonces es como, ok, seguro, esto es música hip hop. Así que lo que pudimos hacer con el baterista que tengo, Jamal Knox, es que él toca las pistas y luego la banda toca encima de eso. Así que ahora no nos perdemos ninguno de los elementos de la música. Cuando armé la banda por primera vez fue durante la pandemia, porque había muchos músicos que estaban en casa, ya sabes, simplemente relajándose, no había espectáculos, no había conciertos, y así pude armar un núcleo y luego pude tocar más shows en 2021, y eso ha creado todo este circuito de poder tocar muy a menudo, residencias, giras fuera del estado, fuera del país, volver a casa, hacer lo que necesitamos que hacer, y esto realmente comenzó por poder tener una banda y atraer más ojos aquí en Austin. Lately I've been disconnected, see I've been away, and my thoughts of me come recollected. My sleep been the least affected, always been away. Never have I ever recently slept in my hands shaking. I could talk, I need a disinfectant. Okay, I'ma need a second, you give me a chance, baby. No, but I need a second. Out here niggas need a weapon, might be hard to see the heavens. Nephew turned 6, and I wonder will I see the 7th? Will I ever see the blessing? Danny Glover, read the weapon. Am I too old for this? Let me ask myself, do I maybe need new goals for this? so what can people expect? Entonces, ¿qué puede esperar la gente cuando va a ver a David Shabani o a los New Leopards? Sigo diciendo eso, no sé, ya sabes. Es David Shabani y los New Leopards, o simplemente Shabani. Se puede esperar mucho, hombre. Definitivamente va a ser un show de hip hop, pero con un montón de gran sonido. Hermosos sonidos, riffs de R&B, riffs de jazz, riffs de funk, y realmente vas a sentir que esto es un espectáculo de música. Te vas a ir con algo como, no es solo un espectáculo de hip hop. Este es un artista de hip hop, un rapero, pero este es un show de música. Y recomiendo mucho que nos escuchen cuando estamos en vivo. Es algo que realmente cambia las reglas del juego. Creo que te hace apreciar el hip hop en un grado diferente. Yeah, I'm not really worried about it. Hey, I'm not really worried about it. No, I'm not really worried about it. No. Soon as I had heard about it, no, I knew I wouldn't worry about it. No, you can't get me hurt about it. No, 'cause I'm not really worried about it. No, don't you say a word about it. 'Cause I'm not really worried about it. Alright. Beautiful, solid, nice.